6, del 5 en adelante. Dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Después dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. En primer lugar nos dice, ¿cierto?, que no seamos como los hipócritas para orar. Y eso habla, ¿cierto?, de muchas veces personas que les gusta, tienen muy buena oratoria, pueden orar por muy largo tiempo y, y lo hacen solamente para ser vistos, hermano, como lo hacían los fariseos, que oraban en las plazas para que, como bien siempre lo menciono yo, para que lo exaltaran a estos hombres, porque eso es lo que buscaban ellos. Y cuando habla de los hipócritas se refiere a ellos, de los fariseos, porque aman orar de pie en las sinagogas y en la esquina de las calles para ser vistos de los hombres. Y ya tienen su recompensa. La recompensa es el reconocimiento del mundo, el reconocimiento de las personas, de los hombres. Pero cuando ustedes oren, dice, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora en secreto con tu Padre. Esa es la oración que nos manda acá el Señor Jesús, a orar en lo secreto. ¿Por qué? Porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad de nosotros, hermano. Entonces usted podría decir, bueno, si Él sabe, entonces ¿para qué oramos? Si Él ya sabe, ya conoce mi necesidad. Entonces, ¿para qué vamos a orar? Pero acá, cierto, nuestro Señor Jesús nos dice que cuando oremos entremos en lo secreto con el Padre, o sea, en una comunión con el Padre. ¿Por qué? Porque la oración es indispensable en el creyente, hermano. Es la relación que cada uno tiene con el Padre, mediante, cierto, nuestro Señor Jesús. Si no está esta relación espiritual con nuestro Dios, la vida cotidiana del cristiano se verá débil y pobre, ya que comúnmente nos enfrentamos a situaciones adversas en la vida. Todo eso, hermano, refleja cuando usted enfrenta algún problema, alguna dificultad, se nota, se nota cuando cómo está su relación con el Señor. Porque una relación con Dios hace cristianos fuertes. Una relación con nuestro Padre hace cristianos fuertes, moldea nuestro carácter y también nos hace personas que vamos a saber sobrellevar los problemas y las situaciones. No nos vamos a andar derrumbando, no nos vamos a andar llorisqueando por aquí, llorisqueando por allá, sino que sabemos enfrentar las situaciones. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre grande, hermano, un Padre que es el dueño de todas las cosas. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a confiar en Él? Y esa confianza está por medio de la oración. Por medio de la oración es que nosotros podemos tener esa comunicación con nuestro Dios, pedirle, ¿cierto? Pedirle lo que necesitamos, darle gracias por lo que Él nos ha entregado cada día también y pedir también sabiduría para que nos ayude a comprender cuando nosotros leemos la Escritura, hermano, cuando estudiamos la Biblia. Entonces se va a notar cuando usted tiene esa relación con el Señor, en cómo usted va a enfrentar las situaciones de la vida. Entonces la necesidad de orar, hermano, tiene que estar siempre en nosotros, siempre, en todo lugar. Donde usted esté, ahí usted puede cerrar sus ojos y tener comunión con el Padre. Jesús dice acá, entra en lo secreto, o sea, entra en tu aposento. ¿Por qué? Porque esa comunión, hermano, se hace en lo secreto y en lo íntimo. La oración, cierto, tiene que estar usted tranquilo en su hogar, tranquilo para poder, y antes de orar, cierto, pedirle al Señor que Él tome control. Porque cuando uno va a orar, ¿qué pasa? Que empiezan a meter bulla, que lo llaman por teléfono, un sinfín de cosas, hermano. ¿Para qué? Para que usted no ore. El diablo sabe y toma las cosas para que nosotros no oremos.
Pero es importante también, hermano, mencionar que la comunión del cristiano con nuestro Señor es una relación continua. No es solamente la oración en secreto, sino que usted va manejando, usted va al centro, va haciendo sus cosas y usted está en comunión con el Señor. Usted está conversando con el Padre, en su corazón, en su interior. Esa es una comunión con el Señor. Entonces nuestro Señor Jesús nos dice, nos da un tipo de orden cuando oremos. ¿Por qué? Porque Él quiere que tengamos una constante comunión con el Padre. Entonces Él instruyó la oración en este capítulo 6 para que el creyente se dirija con reverencia a nuestro Padre, con reverencia ante nuestro Señor. Recuerden, hermano, que tenemos el Señor Jesús rasgó el velo y nos dio comunión directa con el Señor, con Dios, con nuestro Padre. Entonces, ¿quiénes somos nosotros, hermano? Nosotros que no somos nada ante la presencia del Padre. Imaginen, nos dio acceso directo. Pongamos atención acá, por favor. Nos dio acceso directo, ¿cierto?, para hablar con el Padre. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Para estar en la presencia del Padre. No somos nadie, ¿cierto? Absolutamente. Entonces la oración, hermano, y la palabra es la relación con el Creador de todo lo que existe. Esa es la magnitud, hermano, de todo esto. Él es el creador de todo, hermano. Por eso cuando nos afligimos, tenemos alguna necesidad, hermano, eh, tratamos de hacer todas las cosas, ¿cierto?, posibles nosotros. Pero ¿por qué en primer lugar no dejamos que el Señor haga las cosas? Y que Él nos guíe, que Él nos ayude, que ver, ¿cierto?, darle ese lugar que tiene el Señor, como Padre, como Creador, como grande, como el sustento de todas las cosas. Y muchas veces nos apuramos, hermanos, y caemos en pecado por eso. Porque no confiamos en el Creador de todas las cosas. Él nos oye en cualquier petición que le hagamos y va a contestar de acuerdo a su voluntad y a su soberanía. Recuerden que la palabra dice que nosotros debemos pedir y Él nos va a conceder todas las cosas que nosotros pidamos. Pero Juan lo condiciona. Juan lo condiciona a la voluntad del Padre. No es que no es esto es pedir, ¿cierto? Y se te va a dar de inmediato, no. A la voluntad de nuestro Dios, porque Él sabe lo que nos conviene, hermano. Él sabe qué te conviene a ti. Él sabe lo que me conviene a mí. Entonces yo puedo pedirle muchas cosas, pero el Señor no me las va a cumplir. Pero no es que no me escuchen. Es que me está cuidando, es que me está protegiendo. Está viendo, ¿cierto?, que no es algo que a mí me va a ayudar o me va a servir. La oración, hermano, debe ser sencilla. Debe ser una oración del corazón. Porque es una conversación, ¿cierto? La oración es una conversación. Dice ahí que no usen vanas repeticiones como lo hacen en muchas religiones que piensan que por su repetir, van a ser oídos. Cuando estaban invocando, se me fue la idea. Entonces la oración debe ser con fe. ¿Por qué? Porque nosotros queremos llegar al corazón de Dios, hermano. No queremos que nos escuchen, ¿cierto? No queremos que los demás escuchen nuestra oración, sino que queremos llegar al corazón del Señor. No tiene que ser una oración ostentosa, teatral, porque no se trata de halagar a la gente, o no se trata, ¿cierto?, de que hoy qué ora lindo el hermano, hoy qué hermosa sus oraciones, su oratoria. No, si lo contrario, hermano, debemos llegar al corazón del Señor y no ser necios en la oración. Recuerden que tenemos un modelo, ¿cierto?, para orar, que lo vamos a estar viendo yo creo el próximo domingo, que es el Padre Nuestro, que es una oración modelo, pero que en algunas religiones, ¿cierto?, lo toman como cuando el Señor dice, cuando oréis, oren así, Padre Nuestro que estás en los cielos, y esas son vanas repeticiones, porque empiezan a repetir esa oración. Y en alguna religión le dicen que 3 Padres Nuestros, 4 Ave María y así, ¿cierto? Dios va a perdonar tu pecado, como unas penitencias. Y sabemos muy bien que eso no es así, porque basta que usted confiese su pecado
en el nombre del Señor Jesús, que es nuestro mediador, al Padre. Y Él va a perdonarnos, hermano. La espiritualidad no se mide por lo religioso. Una persona puede, como bien lo dijimos, puede orar muy lindo, muy bonito, verse muy espiritual en la iglesia, ¿cierto? Orando, levantando sus manos, todo. Pero eso no mide la espiritualidad que tenga la persona. ¿Por qué? Porque el árbol se conoce por su fruto. Alguien puede ser muy religioso, pero no espiritual. Y lo peor que puede suceder, ¿cierto? Eh, a un religioso es agradar a los hombres y ser rechazado por Dios. Eso es lo más triste, hermano. Y hay personas que son así, son muy religiosos, muy religiosos. Las redes sociales está lleno de esos hombres religiosos que dicen, un día me mostró un video mi hermano José que decía que el que toma café se va a ir al infierno. Y yo pensé que era una broma. Y no, son unos, no sé si pastores o no, no sé qué serán. Pero hablan de todas esas cosas, hermano. Y se crean espirituales, ¿por qué? Porque no toman café. El café es del diablo. Pero eso no se mide por eso, hermano, sino que se mide por nuestras obras, por lo que nosotros hacemos, por cómo nos conducimos, por las cosas que reflejamos. La espiritualidad es esa, hermano. Lo que decía nuestra hermana Silvia en delante, un corazón humilde, un corazón humillado ante el Señor. Eso es lo que Él le agrada. Sacrificios ya no, los sacrificios cesaron. Él lo que quiere ahora son sacrificios del corazón, sacrificios espirituales. Dejar cierto las cosas que nos hacen mal o las cosas que nos llevan al mal y enfocarnos plenamente en la voluntad del Señor. Pablo dice en Gálatas 1:10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahí lo deja claro él, ¿te fijan? No tenía pelo en la lengua, Pablo. Él predicaba porque para eso fue llamado y no le importaba, ¿cierto? Si quedaba la escoba, no importa. Aquí se predica la palabra del Señor, duela a quien le duela. ¿Por qué? Porque él no buscaba el favor de los hombres. Él no buscaba el ser aceptado por los hombres. Y muchas veces hay cristianos que quieren encajar, ¿cierto?, con el mundo, quieren encajar con los demás. Cuando eh, el Señor nos llama a lo contrario, nosotros no vamos allá a encajar con el mundo. Porque si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice Pablo. Uno siempre tiene que incomodar en el mundo. Siempre va a incomodar al mundo, porque al mundo no le gusta que le digan sus verdades. No les gusta que le hablen del pecado, no les gusta que le hablen del infierno, de Dios. No les gustan esas cosas. Entonces la oración, hermano, tiene que ser una oración privada en primer lugar, personal con Dios. ¿Por qué? Porque cada vez que nos acercamos a su presencia, aunque Él sabe lo que nosotros necesitamos, es eh, como una audiencia privada entre ¿cierto?, la persona que ora y el Señor. Puede orar 5 minutos, 10 minutos, 3 minutos. Eso depende de cada uno, hermano. Hay personas que oran, ¿cierto?, mucho tiempo. Y está bien, tienen oratoria. Personas que no oran poco. Pero ¿qué es lo importante? Es la comunión con el Señor, hermano. Hoy día escuchaba de un pastor que hablaba de que andaban en una gira ciertos pastores, no me acuerdo el nombre. Uno era calvinista y el otro era arminiano. Ya los arminianos son esos más espirituales, ¿cierto?, que los calvinistas. Entonces llegaron a la habitación y el calvinista oró y dijo: Señor, te doy gracias por todo lo que has hecho en el día de hoy, gracias por traernos con bien aquí, en el nombre de Jesús, amén. Y el arminiano lo queda mirando y le dice: ¿en serio? ¿Esa es toda tu oración? Se acostó y el arminiano se dobló la rodilla en la cama y ahí se quedó. El otro pastor se durmió y despierta, ¿cierto?, como a las 2 o 3 horas y lo ve y estaba durmiendo de rodillas. Lo despierta y le dice: ¿en serio? ¿Así es tu oración? ¿Por qué? Porque pasa, ¿cierto?
Y de repente se creen porque van a orar mucho, que son muy espirituales. Y el que ora poco, ese no es espiritual. ¿Por qué? Porque oró muy poco. Entonces, eso está en el corazón del Señor, hermano, el corazón de nuestro Padre, que nosotros tengamos esa comunión con Él. No significa nada que si usted ora 5 minutos, o 10, o 20, o media hora. Lo que importa es la calidad de esa oración. ¿Dónde está enfocado su corazón cuando usted ora? ¿Cómo comienza también la oración? Porque muchas veces, ¿cierto?, no oramos para pedir solamente, cuando debe ser lo contrario. Como lo vamos a ver con el Padre Nuestro, que es una oración modelo, reconociendo la soberanía del Padre en primer lugar, dando gracias por los alimentos, dando gracias por la vida, dando gracias por todo lo que Él nos entrega, y al final, hermano, al final pedimos. Porque lo importante, ¿cierto?, es la gracia, ser agradecido con el Señor, y con eso o sea, le demostramos al Señor que tenemos confianza en Él, que tenemos confianza en lo que Él nos ha entregado. Y al final pedimos. Y si pedimos, debemos pedir con fe. La oración hipócrita nunca va a ser escuchada, jamás, hermanos, por el Señor. Eso jamás va a convencer al Señor. Una oración sin gracia carecerá de la voluntad divina. Esa oración es cierto que hablamos recién que son para ser vistos solamente. Que solamente oran para ser vistos, quieren que los vean, quieren que los escuchen, quieren que los halaguen después por las oraciones que hacen. Entonces, para dirigirnos al Padre, hermano, en primer lugar debemos hablar con el encargado. ¿Quién es el encargado de llevar nuestras oraciones al Padre? Nuestro Señor Jesús. Sin el consentimiento de Él, no podemos ser atendidos por nuestro Padre. Porque Él, hermano, Él es el mediador, Él es el que pagó, y Él es el que se subió a esa cruz para que nosotros tuviéramos esa comunión con el Padre. ¿A quién oramos? Al Padre. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo. Una vez escuché a un hombre que dijo que daba lo mismo a quien le orara. Le puede orar al Espíritu Santo, le puede orar a Jesús, le puede orar a Dios. Da lo mismo, son lo mismo. ¿Será tan así? Cuando la palabra es clara, que dice: ¿a quién debemos orar? Al Padre. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Esa es la oración, hermano. Y era un hombre bien reconocido, hermano. Bien reconocido en lo que es las Escrituras. Pero no podemos mezclar, hermano. Está bien que son uno solo, ¿cierto? La Trinidad. Pero tienen funciones distintas. No es lo mismo. Entonces, nuestro Señor Jesús es el encargado. Cuando oramos, oramos al Padre en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, y siempre guiados por el Espíritu, hermano. Siempre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús oró en lo secreto, ¿cierto? En Mateo 14:23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Él oró en lo secreto, se apartó de sus discípulos, se apartó de la gente, de la multitud, y fue a orar en lo secreto. Pero eso no significa que él no tenía comunión con el Padre, que es lo que hablamos recién. Usted tiene comunión a diario, todos los días, cada minuto, cada instante, siempre usted está en conexión con el Señor. ¿O no es así? Porque así debiera ser, ¿cierto? En todo lo que hacemos, cuando nos conducimos en la vida, siempre tener a nuestro Señor en la mente para hacer lo correcto, hermano. Porque es fácil que caigamos en tentación y es fácil que pequemos. Pablo en la cárcel también oraba en los secretos. Dice: por esta causa, en Efesios 1:15, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ahí los menciona, ¿se fija? Se acordaba de él en las oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Miren por lo que oraba Pablo, para que lo llenara de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él,
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él, a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. O sea, Pablo estaba orando por ellos, estaba acordando de ellos, les decía, yo oro para que ustedes tengan sabiduría, para que tengan revelación, para que tengan conocimiento de Él, para que alumbre vuestros ojos, para que abra su entendimiento y para que sepan cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Netamente espiritual esta oración, hermano, completamente espiritual. O sea, yo oro por ustedes para que se den cuenta que las riquezas no están aquí en la tierra, sino que están en los cielos. Ahí está la riqueza. Y ahí, a eso el Señor los llamó, a las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo no estaba haciendo oraciones como hoy en día lo hacen de prosperidad, que Dios te prospere, que Dios te bendiga, que Dios te dé mucho más. ¿Para qué? Para que puedas dar a la iglesia, ¿cierto? Acá Pablo, espiritual, 100% espiritual. Dios nos llamó con un propósito y debemos cumplirlo y la recompensa estará en el cielo. En Mateo 10, en Hechos, perdón, 10:9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Ahí tenemos a Pedro, ¿cierto? También apartándose para la oración. Daniel, tenemos el ejemplo también, ¿cierto? Que él abría sus ventanas y oraba hacia la ciudad santa, abría sus ventanas y oraba. Y muchos, ¿cierto? Lo toman, a veces la Biblia, ¿cierto? Nos muestra, por ejemplo, aquí Daniel orando con sus ventanas abiertas, mirando hacia Jerusalén, pero no es una obligación, o sea, no es un tipo de oración, no es que usted tenga que hacer lo mismo también. Aquí yo no sé hacia dónde está Jerusalén, si está al norte, sur, no tengo idea. Y muchas personas se lo toman así, hermano, se lo toman literal. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Ahí oraba 3 veces en el día Daniel. Y esa oración, ¿cierto? Lo llevó, esa comunión con el Señor lo llevó ¿a qué? A que cuando lo metieron al horno de fuego, ¿qué hizo él? Se metió. Cuando lo encerraron por los leones, ¿qué hizo él? Se metió. Él no reclamó, no rasgó las vestiduras, que ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué yo si yo oro 3 veces al día? Soy un buen cristiano. Bueno, ahí no eran cristianos en ese entonces. Soy un buen hombre, soy un hombre de Dios. Te sirvo, te adoro, estoy siempre contigo. No, confianza, hermano. Confianza se llama eso. Fe. Seguramente Daniel decía, si me comen los leones, gloria a Dios. Si me quemo, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque era la voluntad del Señor. El Señor no te va a hacer pasar por cosas, hermanos, que tú no vas a poder soportar. Por eso es importante, ¿cierto?, la comunión con el Señor. Este hombre era un grande, hermano, un grande. Junto a sus hermanos, ¿cierto?, que también entraron en el pozo de los leones y en el horno de fuego. Porque tenían la confianza en Él, hermano. Cuando nosotros tenemos alguna dificultad, un problema, debemos 100% confiar en el Señor. Él va a tomar las medidas, hermano, del caso. No debemos ahogarnos, no debemos desesperarnos. ¿Por qué? Porque si tenemos esa fe y esa confianza, el Señor se alegra por nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a ser hijos de fe, hijos que confían en su Padre, hijos que creen. No solamente que decimos creer en Dios, sino que se demuestra con eso, descansando en la mano poderosa del Señor. Juan también, ¿cierto? En la isla de Patmos, cuando estuvo preso ahí, por causa de la palabra del Señor, también él estaba ahí, orando. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta y decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. En el día del Señor él estaba en el Espíritu. ¿De qué habla eso? De oración, de comunión constante con el Padre. Moisés estuvo también en la presencia del Señor, de Dios. Y cuando descendió del monte, su rostro reflejaba una luz brillante. ¿Recuerdan eso? Brillaba su rostro. ¿Por qué? Porque estuvo delante de la presencia del Creador, de nuestro Dios.
Descendió entonces del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Y al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Se cubría, ¿cierto? Porque él no quería que lo miraran, ¿cierto? Como algo extraordinario, como el famoso Moisés, ¿cierto? Ahora ya él tenía miedo porque eran tan idólatras estos hombres, que tenía miedo de que lo idolatraran a él. Cubría su rostro entonces por lo mismo. El salmista dice en el 51:15: Señor, abre mis labios y mi boca, publicaré con mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Estas oraciones responde el Señor. ¿Me escuchó, hermano? El salmista está diciendo acá que no quiere sacrificio, que yo lo daría, o sea, algo que yo quiera entregarle al Señor. No quiere holocausto, no quiere sacrificio. Dios quiere un espíritu quebrantado y un corazón contrito o arrepentido, un corazón humillado. Eso es lo que nuestro Dios quiere para nosotros, hermano. No que queramos ser, cierto, exuberantes en la oración, sino que algo de corazón, algo que se humille usted ante la presencia del Padre y que derrame su corazón. Como decía la hermana Silvia recién: Señor, escudriña mi corazón. Métete adentro de mi corazón y qué es lo que yo necesito cambiar, qué es lo que yo necesito, o qué es lo que usted, Padre, quiere que yo cambie en mi ser. Porque de repente tenemos cosas dentro de nosotros, hermano, que no, a lo mejor amarguras, enojos, y que van quedando ahí y no las hemos sacado. O perdón, no hemos tendido perdón a lo mejor a alguna persona, o no hemos recibido el perdón. Son cosas que de repente quedan en nuestro corazón y que debemos pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él nos ayude a sacar todas esas cosas que están ocultas en nuestra vida. En Samuel 2:1, Ana oró también y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Una oración corta, pero con mucho contenido, hermano, mucho contenido. En primer lugar, Ana se regocija en el Señor y en el poder del mismo, de nuestro Dios. Se alegró en la salvación, dice. Y después exalta al Señor. No hay como tú, oh Dios, no hay como tú, Jehová, ninguno fuera de ti. Y no hay refugio como el Dios nuestro. ¿Dónde debemos refugiarnos siempre? En el Dios nuestro. En Él, la confianza siempre en Él, que Él tome control de todo. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca pesar las acciones. O sea, no oremos con palabras al viento, hermano. Una oración de calidad, un momento en la presencia del Señor, pero algo de calidad, hermano. No como el ejemplo que tomábamos recién, ¿cierto? Del arminiano que se arrodillaba, ¿cierto? Y él quería orar muchas horas, a lo mejor, o 1 hora. ¿Pero qué pasó? Se quedó dormido, porque estaba cansado. Está bien. Mejor hacer una oración de calidad, de agradecimiento, e irse a descansar. O orar, ¿cierto? Por la mañana, o en un momento donde no esté cansado también. Debemos buscar también nosotros el momento, hermano, adecuado. Entonces Dios ve la sinceridad de las palabras que salen del corazón, y sobre la sinceridad, ¿cierto? Él va a contestar nuestras oraciones.
Él va siempre al fondo del asunto donde vienen los problemas que nosotros le planteamos a nuestro Dios. Y Él verá la forma más adecuada para dar solución y para que tengamos los mejores resultados cuando nosotros oramos y cuando nosotros le pedimos algo a nuestro Dios. Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Salmo 139:4. Aún no está la palabra en mi lengua y Él ya lo sabe. Él ya sabe lo que yo le voy a pedir. Él ya sabe lo que yo necesito. Pero la oración, hermano, es un gesto de confianza también ante el Señor. Porque podríamos decir, Él ya sabe. ¿Para qué voy a orar? Si Él conoce todas las cosas. Debemos hacerlo. Y al orar no usar vanas repeticiones como también lo dijimos. Como oran los religiosos, los gentiles, los paganos, que piensan que por la palabrería serán oídos. Y acá, cierto, ya no se trata de los fariseos, sino de los gentiles de quien está hablando. Los que adoran a otros dioses, los que hacen rituales a los ídolos, a los rezos, ¿cierto? Que también lo mencionábamos recién. Una serie de repeticiones que no llegan ni siquiera al techo, hermano. Hasta ahí llegan los rezos, al techo y se caen. La oración llega ¿a dónde? A los cielos. Traspasa muros, traspasa todo, hermano. Llega a la presencia del Padre. Entonces solo parloteo religioso podríamos llamarlo, hermano, a esas vanas repeticiones. Así que existen muchas oraciones o rezos, hermano, grabados, escritos para que la gente repita. Repetir, repetir. Oración a Santa Giana Beretta Moya. ¿Escuchaba eso? Oración a Santa Juana de Arco. Oración a San Antonio en el día de su fiesta, 13 de junio. Oración eficaz a San Antonio para cualquier necesidad. Esa está buena, ¿eh? Para lo que usted necesite, ahí está San Antonio. Oración infalible a San Antonio. Esa está mejor. ¿Por qué? Porque es infalible. Una oración breve. Oración diaria para los devotos. Oración por los pobres. Los 13 martes a San Antonio. El cántico de la criatura de San Francisco de Asís. Oración a los santos apóstoles Pedro y Pablo. Oración a San Gregorio Magno. Oración a San Juan Crisóstomo. Y así un sinfín, hermano. Yo habré contado unas 200, más o menos, por ahí. Entonces todas estas oraciones las hacen gente religiosa. Y con esto, hermano, están suplantando la verdadera oración. Si la oración lo dice claramente la Escritura, al Padre por medio de Jesucristo. No hay más que eso. Entonces ellos no inventan aquí la oración para los pobres, la infalible a San Antonio. ¿Y quién es San Antonio? ¿Es el mediador? ¿Él murió por nosotros? ¿O Juana de Arco? Debe ser una guerrera, ¿no? Hasta la Juana de Arco le tienen rezo, imagínense. ¿Y eso cómo se llama? Religiosidad. Eso lo hace la gente religiosa. Jesús claramente nos dice acá, hermano, cuando ustedes entren, cuando ustedes oren, entren ahí y tengan comunión con Dios. Nada más que eso. Jeremías 7:4, no fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Ahí es cuando, cierto, sufrió mucho este profeta por lo mismo. Porque él, claro, ellos decían, este es el templo de Jehová, el templo, y se jactaban del templo. Pero ¿qué hacían afuera del templo? De todo, hermano, de todo. Prostitución, borracheras, orgías. Pero era el templo de Jehová. Siempre me acuerdo, ves que leo esto, me acuerdo de aquí de la compañía, hermano. Es impresionante. La iglesia ahí, cierto, que para el 8 de diciembre se van a pagar mandas, pagan la manda y ya salen y ahí se toman la cerveza fuera de la iglesia, fumando marihuana fuera de la iglesia. Entonces ahí usted ve lo que es la religión. Eso es una religión.
Por eso Jeremías se enfadó tanto, hermano, y por eso lo golpearon tanto también al pobre. Porque hablaba la verdad, hablaba verdad. Entonces dicen, ¿cierto? Recitar estas oraciones, recítala 15 veces, te va a ir bien. O si le rezas a San Crisóstomo, también te va a ir bien. O la oración por los pobres. Eso, ¿cierto? Ya pasan a ser oraciones, por llamarlo de alguna forma, de buena suerte, para tener suerte. ¿Qué decía David? David decía, Jehová, Dios sustenta mi suerte. Él, Él sustenta la suerte. Y también nuestra suerte de nuestras vidas. Entonces la gente está engañada con esto, hermano. Piensa que haciendo estas cosas o estas oraciones son del agrado de Dios. Isaías 1:15 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Eso hacían estas personas en ese tiempo, hermano. ¿Por qué les dice acá, aunque multipliquen las oraciones, yo no los voy a oír? ¿Por qué? Porque sus manos están llenas de sangre. Límpiense, les dice, quiten la iniquidad de vuestras obras, de delante de los ojos del Señor. Dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien, aprendan a hacer el bien. ¿Por qué? Porque lo malo está en nosotros, ¿cierto? Es algo que viene de fábrica, hacer el mal. Busquen el juicio, restituir al agraviado, o sea, ellos hacían un mal, un daño, y ahí quedaba todo, impunidad. Hagan justicia al huérfano y amparen a las viudas. Eran todas las cosas que no hacían, hermano. ¿Por qué? Porque eran malos. Ah, pero oraban. Oraban acá y pensaban que con eso ya estaban bien. Una oración. Pero debemos estar limpios ante el Señor, hermano. Debemos limpiar nuestro corazón para entrar a la presencia de nuestro Padre. Asimismo, Él negó la oración para los que hacen iniquidad y se hacen también sus propios dioses, que habla de Jeremías 7:16. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No habrán más bien ellos mismos su propia confusión? ¿Qué es lo que hacían ellos? Al igual que cuando estaban, ¿cierto?, vagando por el desierto, un viaje que era cortísimo, hermano. Estuvieron 40 años. Salían de las tiendas, adoraban al Señor, se metían a las tiendas y tenían ahí sus ídolos. O sea, un doble estándar, hermano. Jeremías acá le está hablando lo mismo a ellos. ¿Por qué? Porque templo de Jehová, ¿no? Van a la iglesia, hacen oraciones, hacen misa, lo que quieran, hermano, pero ¿qué hacen en sus hogares? Acá, ¿cierto? Ofrecían ofrenda a dioses ajenos. Hacían masa para hacer torta a la reina del cielo, que era Astaré, la diosa de los babilonios y de los asirios. ¿Qué tenían ellos que estarle haciendo ofrendas a un dios pagano? Que tenían su dios ahí, Jehová, Dios de Israel. Estaban desviados. Por eso le dice acá al Señor, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni ruegues, porque no te oiré, le está diciendo. O sea, aunque ores y ores y ores y ruegues y llores y te arrodilles ahí en silicio, yo no te voy a escuchar, le está diciendo el Señor. Recuerden que estos profetas, como bien lo dice cierto profeta, hablaban al pueblo, eran el parlante, la comunicación directa con Dios. Pero ellos oían cuando les convenía solamente, o cuando querían escuchar.
Y cuando no le gustaba, ya lo pescaban, unos azotes, te fuiste para afuera, llámenme al otro profeta, al de turno, el que profetizaba puras cosas lindas. El que profetizaba prosperidad, que le iba a ir bien, que Israel iba a salir adelante. Eso le gustaba. Pero ¿qué pasaba? Pasaba todo lo contrario, hermano. Todo lo contrario, porque no escuchaban realmente la voz de Dios, que era por medio de los verdaderos profetas. Pablo dijo en Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. O sea, nunca dejen de orar. Y eso es lo que le decía yo en delante, hermano, la comunión constante. Una comunión a cada instante con el Señor. Orar sin cesar. Y esto habla, ¿cierto?, de la constante relación con el Señor, manteniendo, ¿cierto?, nuestra confianza y nuestra fe ante Él. Y esa relación debemos mantenerla siempre, hermano. Y si no la tiene, comience desde ahora a tenerla. A poner a Dios por sobre todas las cosas, ¿cierto? Y en todo momento, en todo lugar, tenerlo en nuestra mente, en nuestro pensamiento. La oración del creyente es para tocar el corazón de Dios y adorarlo. La oración del pagano, del fariseo, del religioso, es para aquietar su conciencia y para ser visto y quedar bien con los demás. Esa es la diferencia de una oración del creyente y una oración de un pagano o de un religioso, hermano. Queremos tocar el corazón de Dios, queremos llegar al corazón de Dios. En primer lugar, para agradecerle, para agradecer todo lo que hace por nosotros. En segundo lugar, para pedir, ¿cierto?, nuestra necesidad de lo que tenemos, lo que necesitamos. El religioso, ¿cierto?, solamente para quitar su conciencia. Ya voy a orar, pues sí, hay que orar, ya. Ya hay que orar, pues ya, si hay que orar, hay que orar, ya, vamos a orar. Y después que ora, ya oré, qué rico. Y ahí se quitó la conciencia, ¿cierto? Me saqué un peso de encima. Cuando es comunión, hermano, es comunión. Se necesita, ¿cierto? Algo necesario. Es como el agua, como esa sed, ¿cierto? Cuando uno quiere ver agua, así también debe ser la oración para nosotros, hermano. En Santiago 1:6, para terminar, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Cómo debe pedir? Con fe. Con fe. No dudando nada. Porque esa es la fe, hermano. Cuando usted duda, es porque ya no le cree al Señor. Usted hace una oración y tiene una necesidad y le dice, Señor, ayúdame, Señor, tú toma el control de esto. Amén. Y se levanta y empieza a hacer usted sus cosas. Usted empieza a meter la mano ahí. Usted empieza a querer ayudarle al Señor. ¿Cómo si ya pidió? Entonces no pidió con fe. Porque cuando se pide con fe, uno descansa en la mano del Señor. Cuando pedimos, hermano, y no le creemos al Señor, es con lo que dice acá, pues, semejante a la onda del mar, que arrastrada del viento y echada de una parte a otra. O sea, andamos fluctuando ya para acá, para todos lados, en vez de estar en una sola línea, en una sola dirección y creerle al Señor, creerle a Él. Entonces pidamos con fe, hermano. ¿Oramos? Así como sus apóstoles, mi buen Dios, le dijeron a Jesús, aumenta nuestra fe. Así también ahora le pedimos, Padre, que aumente nuestra fe, mi Señor. Somos hombres tan débiles, Padre, tan poca cosa ante usted, mi Señor. Por eso rogamos que aumente cada día esa fe, mi Señor. ¿Y cómo aumentamos esa fe? Teniendo confianza en usted, mi buen Dios. Leyendo a cada instante o cada día la Escritura, apoyándonos en la Escritura, apoyándonos en la oración. Así seremos hombres de fe, porque confiaremos en las promesas del Señor. Tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos, decía Pedro.
como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Esa es tu palabra, Señor. Esa es tu palabra que ilumina nuestras vidas cada día cuando estamos en la oscuridad, Señor. Cuando estuvimos en la oscuridad y ahora estamos en la luz de tu palabra. Aumenta nuestra fe, mi Señor. Aumenta nuestra fe, Padre. Danos sabiduría, danos entendimiento para comprender también tu palabra. Ayúdanos a ser hombres de bien, que podamos siempre mostrar nuestro cristianismo por nuestras obras. Y no lo contrario, Señor. No que queramos hacer obras para agradarte, porque eso no existe en tu palabra, Señor. Ya que las obras son el resultado de nuestra salvación. Las obras que hacemos ahora son el resultado de esa salvación preciosa que tú nos entregaste, mi Dios. Aumenta nuestra fe, Señor, cada día, para sobrellevar nuestros problemas diarios. Aumenta nuestra fe para que cuando pidamos, Señor, como dice Santiago, pidamos con fe y no dudando nada. No dudando nada, porque tenemos al Creador del universo, al Creador del mundo, al dueño de todas las cosas, del oro y de la plata, que es nuestro Padre. Aumenta nuestra fe, Señor, para que cada día confiemos en ti y podamos reposar en tu mano, Señor. Podamos reposar y tener esa confianza en que usted tiene el control de todo. Muchas gracias, Padre. Gracias por este tiempo que hemos tenido en tu presencia. Gracias porque cada día nos ayudas, nos bendices y porque cada día estás con nosotros, Dios. Recibe todo lo que hemos hecho el día de hoy como una ofrenda ante ti, Padre amado, y ayúdanos para que podamos tener siempre esa comunión con usted, Dios. Esa comunión constante, a cada instante, en cada momento, a cada segundo de nuestra vida, Señor. Para que nunca nos olvidemos de dónde tú nos has sacado, Padre Santo. Para que nunca nos olvidemos de quién éramos antes y quiénes somos ahora. Gracias a usted, mi Señor, que nos eligió, que nos tomó, que nos lavó, nos limpió y nos tiene el día de hoy en este lugar alabando y bendiciendo su precioso nombre. Gracias te damos, Padre. Entregamos todo esto en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.